El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión y a través del canal local Latino 2020, acá en Los Ángeles, California. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. ¿Okay? ¿Cuánto le gustaría que Dios le hable esta tarde? Amén, por eso, oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, de todo corazón, por un día más que nos das en esta tierra. Gracias por la vida, por la salud, por tantas bendiciones recibidas hasta el día de hoy. Colocamos, Señor, este día en tus manos, que sea todo dirigido por ti, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, Señor, y la honra y la gloria sea para ti. Te pido, Señor, que a través de este tema podamos aprender mucho, especialmente que podamos colocar todo lo que aprendamos, Señor, en tu palabra, Señor, en acción, y que podamos prepararnos para tu segunda venida. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy, hermanos? Estamos hablando de esta serie de los discípulos, 12 hombres comunes, número 24, ¿no? Imagínense, desde que empezamos hasta ahora ya hemos tratado 24 temas de estos discípulos. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir el día de hoy que hemos aprendido bastante de los discípulos, no? Anteriormente veíamos los discípulos como lejanos, ¿no? Pero ahorita podemos verlos como si fueran nuestros amigos, nuestros familiares, porque hemos ido estudiando más cerca de ellos y aprendido mucho, especialmente. Saber que eran hombres como tú y como yo, hombres con carreras, hombres que tenían otras metas, quizás de hacer dinero, de hacer crecer sus negocios, tenía otra mentalidad. Pero el día que se encontraron con Cristo, su vida cambió. ¡Qué maravilloso! Y cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, nuestra vida es diferente, porque ya nuestro objetivo principal es el reino de los cielos. ¿Okay? Hay gente que se pasan toda la vida corriendo para arriba y para abajo, buscando cómo hacer dinero, ¿no? Y el enemigo te va a colocar proyectos, te va a colocar muchas maneras que tú hagas dinero en este mundo, y para mantenernos entretenidos. Pero nosotros tenemos que entender en el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, el tiempo que estamos cada día más cerca de la segunda venida de Cristo. Y el día de hoy vamos a aprender bastante acerca de este tema, porque estamos hablando de varios discípulos, ¿no? Ya estamos hablando del grupo número 3 de los 12 discípulos de Cristo. O sea, ya hablamos de los dos grupos, empezamos a hablar del último grupo, ¿no? ¿De quién hablamos la semana pasada? Hablamos ¿se acuerda? De Jacobo el menor, que era parte de este grupo número 3. Y hoy vamos a hablar de otro individuo que quizás usted lo ha ido a aumentar, quizás no, pero hoy vamos a aprender de él. ¿Quién era? Este es otro discípulo de Cristo. ¿Cómo se llama? Él se llama Simón el Celote. ¿Cómo se llama? Simón el Celote. ¿Okay? Celote no es un apellido, hermanos. ¿Okay? Vamos a entender el día de hoy qué es un celote. O sea que cuando termine el tema de este día, usted se va a dar cuenta que es un celote. Cuando alguien le vuelve a mencionar la palabra celote, usted se va a acordar de este tema. Muy importante. Pero este discípulo fue un hombre como tú y como yo, que en algún momento de su vida Dios lo llama. ¿Okay? Jesús viene porque Él no hace asesión de personas. Jesús no venía con un esquema o pidiéndole el resumen a los discípulos a ver quién podía cualificar y quién no. ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús era Dios.
Y él te da a ti los talentos y te da la materia prima desde antes que naciéramos en este mundo. Jesús sabía que esos discípulos que él iba a escoger iban a ser los hombres que iban a cambiar el mundo. Iban a ser los hombres que él iba a poder utilizar para que el evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra. Y todo esto se está llevando a cabo todavía, hermanos. El evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio y después vendrá el fin. Ahora, este discípulo, Simón el Celote, era uno de los 12. Vamos a aprender de él, especialmente quién era él, qué era lo que hacía y cómo él llegó a ser un discípulo de Cristo. Y cómo Jesús, después de lo que él hacía, Dios lo transformó. Al final del tema nos vamos a dar cuenta que Simón el Celote también fue transformado. También fue un hombre que dio su vida por Cristo, porque todos los discípulos al final dieron su vida por el Maestro. Entonces vamos a ver quién era Simón el Celote. ¿Cuánto les gustaría saber? Amén por eso. Vayamos al libro de San Lucas y vamos a ver los diferentes evangelios de Lucas, de Marcos y de Mateo también. ¿Quién era Simón el Celote? Muy importante. Vamos a ver la lista de los discípulos que ahí aparece, Simón el Celote. Vamos a verlo ahí. Vamos a ver en el libro de San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, el versículo 13 al 15. Mira lo que dice. San Lucas capítulo 6 dice: cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano de Jacobo, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, que vimos la semana pasada, y Simón, llamado el Celote. Ahí lo vemos ahí, Simón, llamado el Celote. Ese es el del cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver en el libro de San Mateo, también San Mateo habla de él, ¿no? En la lista de Mateo, Mateo capítulo 10, busquémoslo ahí por favor. Mateo 10, vamos a ver el versículo 13 en adelante. San Mateo capítulo 10, aquí está la lista de Mateo, de los discípulos, dice: Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y por sobrenombre Tadeo, ¿no? Y Simón, mire cómo lo llama aquí Mateo, lo llama diferente, ¿no? Simón el cananista, ¿ok? En vez de decirle Simón el Celote, le dice Simón el cananista, ¿ok? Ahora vamos a ver el libro de Marcos, vamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 3, vamos a verlo ahí por favor. San Marcos 3, versículo, vamos a ver ahí el versículo 17, no, el 16 en adelante. Dice, San Marcos 3, 16 dice, y a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y aquí Tadeo, y Simón el cananista. ¿Cómo lo llama aquí Mateo? Marcos lo llama Simón el cananista también, igual que Mateo, ¿ok? Miren lo que tengo aquí en mi nota. Esta no es una referencia en la tierra de Canaán, ¿ok? Para que tengan en cuenta, esto no es una referencia a la tierra de Canaán o la aldea de Caná, tampoco. Viene la raíz hebrea de Cana, que quiere decir celoso o ferviente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Cana? Es celoso o ferviente, muy importante. Vamos a ver por qué eso, ¿no? Dice, aparentemente en un tiempo Simón había sido miembro de un partido, ¿ok? Escuchen esto, hermanos. ¿Era miembro de qué? De un partido. Eso lo vamos a explicar enseguida. Un partido político conocido como los Celotes, ¿ok? El hecho que haya llevado ese nombre tenía su vida, toda su vida podría sugerir que tenía un temperamento veramente celoso. Pero en los días de Jesús se aplicaba que una secta política bien conocida, ampliamente y temida, ¿ok? O sea, en el tiempo de Jesús había una secta de los celotes, ¿no? Dice acá, el historiador Josefo describe a 4 partidos entre los judíos de aquel tiempo, ¿ok? Dice que el historiador, ¿quién? Josefo,
va a describir 4 partidos. Hágase cuenta como en el tiempo de ahora. Usted ve que hay partidos políticos, ¿no? Hay partidos que, yo soy demócrata, yo soy republicano, que yo soy independiente, que yo soy... Así en el tiempo de Jesús también existían esos tipos de partidos, ¿no? Pero vamos a ver algunos de ellos para que entendamos bien a quién le pertenece, digamos, Simón, que él pertenecía a los celotes, ¿no? Pero vamos a ver los otros grupos primero y después al final vamos a analizar el grupo de Simón, el celote, ¿ok? Miren lo que tengo acá. El primer grupo dice aquí, los fariseos. Vamos a ver quién eran los fariseos. Los fariseos que eran muy exigentes acerca de la ley, eran religiosos, fundamentalistas de su tiempo. ¿Quién eran los fariseos? Eran exigentes acerca de la ley, eran religiosos, fundamentalistas de su tiempo. Vamos a ver el otro grupo, los saduceos. Eran religiosos liberales que negaban lo sobrenatural, ¿ok? Eran ¿qué? Religiosos liberales que negaban lo sobrenatural. También eran ricos, aristocráticos y, ¿qué dice aquí? Padres. Ok, muy bien. El tercer grupo, los esenios. No se mencionan en la escritura, pero tanto Josefo como Filón de Alejandría los describe como ascéticos y célibes que vivían en el desierto y se dedicaban sus vidas al estudio de la ley. ¿Ok? ¿Quiénes eran ellos? Los esenios. Ahorita vamos a verlo. El otro grupo de los celotes, que es el que nos interesa a nosotros. Los celotes eran más políticamente orientados que cualquier otro grupo. Los celotes odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Los celotes odiaban a los romanos, al imperio romano, y ellos deseaban terminar, pues, que ese imperio romano los dejara tranquilos, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando Cristo apareció en el tiempo de Jesús, que era lo que la mayoría de la gente querían, que había venido el Mesías, el que los iba a liberar de ese dominio de los romanos, ¿no? Aquí viene el rey. ¿Se acuerda cuando Jesús vino ese primer domingo, que entró en el polluelo, en el burrito? ¿Qué sucedió? Que estaban con las palmas en las manos, ¿no? Para ellos era, ¿cierto? He aquí el rey. Ahora, ¿quién eran los celotes, hermanos? Era un grupo político, ¿ok? Que tenían odio, tenían deseos de venganza, tenían deseos de ¿qué? De liberarse de ese imperio romano, ¿ok? Ellos hacían lo que fuera, como en el tiempo de ahora. ¿Usted conoce grupos así? Claro que sí, ¿cierto? Podemos compararlos, por ejemplo, ahora con grupos en Centroamérica, en Sudamérica, que son grupos rebeldes que van en contra del gobierno y que se levantan con armas para supuestamente liberar al pueblo de los gobiernos, ¿no? Esos eran los celotes, eran un partido político, pero eran criminales, hermanos, ¿ok? Hacían lo que fuera. Si había que matar gente, la mataban, no le importaba nada. Ahora vamos a ver qué pasaba. Usted sabía que Simón el celote, este discípulo de Cristo, fue uno de parte de ese grupo, y no era solamente un grupo, eran varios grupos que habían en ese tiempo, ¿okay? Eran varios grupos. Prácticamente había como una guerra civil, hermanos, entre el pueblo de Israel, ¿okay? Eso lo vamos a entender ahorita más adelante, ¿ok? Ahora, eso tiene que ver con una de las profecías que dijo el profeta Daniel y una de las profecías que Jesús le habló a los discípulos. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Que tenía que cumplirse en ese tiempo. Vamos a ver, sigamos adelante. Dice, Simón antes estaba dispuesto a morir. Escuchen esto, Simón estaba antes dispuesto a morir por una causa política, pero el encuentro de una causa más fructífera, de la cual daría su vida, dice, la proclamación de la salvación a los pecadores de toda nación, lengua y tribu. ¿Ok? Imagínense eso. Ahora, este Simón pertenecía a este grupo, ¿no? Que no les importaba hacer lo que fueran, morir lo que fuera, ¿no? Pero Simón, me imagino que se dice por ahí que tanto Simón el celote como Judas, que todavía no hemos hablado de él, a Judas lo estamos dejando para el final. ¿Ok? Todavía nos falta otro discípulo más y después vendrá Judas, ¿no? Se dice por ahí que
tanto Simón el Celote, que era prácticamente de parte de este grupo político, como Judas Iscariote, cuando se unieron a Cristo Jesús, se unieron ¿cierto?, por el concepto político, ¿no?, por ver qué Jesús les podía ofrecer, ¿no? Pero lo maravilloso que Dios te demuestra a ti y a mí, primero, que Él no hace excepción de personas, porque usted, ¿quién en su sentido cabal, hermanos, va a llamar a un celote? Imagínense, que sea parte de su grupo, que sea parte de su ministerio. Solamente Cristo, que puede conocer el futuro, ¿no? Que puede conocer el futuro tuyo y mío. Qué maravilloso. Que no te mira como tú estás, sino como puede llegar a ser. Y Jesús miraba a Simón el celote, no como él estaba, sino como podía llegar a ser. Qué maravilloso. Así Jesús te mira a ti hoy, también a ti y a mí. Él no te mira en un bar tomando o usando droga. Él no te mira quizás fuera de las cosas de los caminos de Dios. Él te mira ¿dónde? En el reino de los cielos. Qué maravilloso. Por eso Jesús vino a morir en la cruz de Calvario, a derramar su sangre para dar su vida por ti y por mí. No la vino a dar en vano. Él vino, ¿para qué? Para que tú y yo seamos transformados. Y Jesús sabía que Simón el Celote iba a haber un momento que iba a ser transformado también. ¿Ah? ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Ah? Después de estar en unas andanzas, imagínense, quizás matando gente, haciendo cosas terribles en ese tiempo, sin embargo Jesús lo llama a este discípulo. Sigamos avanzando, para que conozcamos más de los celotes, ¿no? Muy importante. Dice acá, los celotes y su estrategia era el terrorismo. Mire ¿quién eran? Terrorismo. ¿Conoce usted algún grupo terrorista el día de hoy? Claro, hay muchos en el mundo, ¿no? Y los hechos de violencia subréticos. Dice, los celotes eran extremistas en todo sentido, al igual que los fariseos. Interpretaban la ley en forma literal, a diferencia de los fariseos que estaban dispuestos a contemporizar, ¿qué dice aquí? Las ramas políticas, ¿ok? Muy importante. Los celotes estaban esperando a un Mesías que los dirigiera en la derrota de los romanos. ¿Qué era lo que los celotes esperaban? Se lo repito, los celotes estaban esperando a un Mesías que los dirigiera en la derrota de los romanos y restaurara el reino de Israel con su gloria salomónica, ¿ok? Eran patriotas dispuestos a todo, ¿ok? ¿Eran qué? Patriotas dispuestas a todo. Imagínense eso, eran los celotes. Vamos a ver algo en la palabra del Señor acerca de los celotes y vamos a ver uno de los líderes del grupo de los celotes. ¿Cuánto le gustaría ver eso? Vamos a verlo ahí rapidito. Vayamos al libro de Hechos, por favor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Búsquelo ahí, por favor. Versículo 37. Hechos, capítulo 5, versículo 37. Mire lo que dice acá. Después de este se levantó Judas el Galileo. ¿Cómo se llamaba? Judas el Galileo. Ese era uno de los líderes de los celotes, ¿no? Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados, ¿ok? Imagínense, fueron ¿qué? Dispersados. Judas el Galileo era el líder de los celotes, ¿ok? Imagínense. Usted sabe que hay mucha gente que vienen personas con ideas. O sea, que Jesús mismo lo dice que en el tiempo final se levantarán muchos en el nombre de Cristo Jesús, vendrán muchos profetas, vendrán muchos en el nombre de Cristo a decir, yo soy Cristo, yo soy Dios, Dios me envió con este mensaje, y va a haber mucha gente que van a ser desviados, ¿okay? Que en vez de seguir la palabra de Dios, escudriñar la palabra del Señor, pedirle a Dios sabiduría, Señor, muéstrame el camino hacia la vida eterna, muchos se van a dejar llevar, ¿por qué? Se van a dejar deslumbrar por hombres, porque vendrán personas que los convencerán y les dirán, no, este es el camino, ¿ok? Por eso tú y yo tenemos que tener los ojos abiertos para que nadie nos engañe, porque Jesús lo dijo en su palabra y lo vamos a ver enseguida, que le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy? Cuando hay más televisión, cuando hay más internet, cuando hay más bloqueos del diablo bombardeando por todas partes, mucha gente se puede desviar del camino del Señor. Tristemente, gente que han conocido la palabra de Dios, que han conocido el plan de la salvación, la vida eterna, se han desviado por otros caminos, hermanos, que el enemigo ha usado para que salgan del camino del Señor. Tristemente, hoy más que nunca tenemos que estar
estudiando la palabra de Dios más que nunca, orando más que nunca, preparándonos porque la segunda venida de Jesús, Él viene pronto, pero antes de que Él venga van a haber muchos acontecimientos. Y si tú y yo no estamos firmes, dice que muchos apostarán de las doctrinas verdaderas, ¿no? Muchos van a apostatar, muchos se van a ir, se van a desviar del camino del Señor, ¿no? Tenemos que estar velando, como se dice la palabra del Señor, que tenemos que estar velando. Muy importante. Sigamos aquí adelante. Dice acá, el emperador romano, vamos a ver acá, muy importante, Vespasiano, encargó a su hijo Tito de sofocar la violencia revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Imagínense. Jerusalén estuvo sitiada aproximadamente 5 meses, ¿no? Y Jerusalén tenía 3 murallas, bien fuertes, bien grandes, bien poderosas, ¿no? Ahora, vamos a ver el día de hoy, hermanos, que este grupo de los celotes tuvo que ver mucho con la destrucción de Jerusalén. ¿Qué dice, hermano Juan Carlos? Este grupo, porque eran varios grupos de los celotes, ¿no? Eran gente que creaban revueltas, eran revoltosos, eran gente que estaban en contra de, como le decía, del Imperio Romano. Querían prácticamente de que los romanos salieran de ahí, ¿no? Ellos estaban controlando casi todo el mundo. Entonces, ¿qué sucedió con para que vamos a entender? Hace poco tiempo, hermanos, para que usted vea que no hay casualidad, porque hay gente que cree que hay casualidad en la vida, pero para Dios no hay casualidad. Hace como unas 3 semanas atrás me pidieron de República Dominicana, de una de las iglesias, que les diera un tema acerca de Mateo 24, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén, imagínense. Y yo estuve preparando ese tema, ¿cierto? Por Zoom, lo estuvimos presentando. Y ahorita cuando estuve preparando este tema que estamos presentando el día de hoy, me di cuenta que nada pasa por casualidad. ¿Por qué? Porque yo nunca me imaginé que al estudiar a Simón el Celote iba a poder profundizar más sobre la profecía de Mateo 24. ¿Okay? ¿Y qué es lo que sucedió? Vamos a verlo aquí rapidito. ¿Okay? ¿Usted se acuerda que Jesús le estaba hablando a los discípulos? ¿Cierto? Y él salía del templo de Jerusalén. Acordémonos que el templo de Jerusalén era un templo majestuoso, ¿no? Lo habían construido hacía muchos años. Imagínense cómo sería, tenía paredes de mármol. O sea, era un templo que era sólido, o sea, era imposible que ese templo fuera a caer, ¿sí o no? Ahora, las murallas que habían alrededor de la ciudad de Jerusalén habían 3 murallas fuertísimas, grandes, haga cuenta, muros poderosos, no era fácil entrar ahí. Sin embargo, Jesús le dijo a los discípulos, hermanos, saliendo del templo, y cuando ellos fueron al monte de los olivos, que estaba ahí cerca del templo de Jerusalén, los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas, ¿cómo? ¿Y qué ocurrirá antes de que, cierto, de tu segunda venida, ¿no? Y Jesús le habló a los discípulos de que ese templo que ellos veían ahí majestuoso no iba a quedar piedra sobre piedra. Imagínense eso. Es como en el tiempo de ahora, hermanos, yo decía en ese devocional que yo en el año 2001 ya vivía aquí en California. Me había mudado de New Jersey, ya había varios años, vivía aquí en California. Y me acuerdo que ese 11 de septiembre del 2011, cuando prendimos la televisión, estaban presentando en la televisión los edificios de los gemelos de Nueva York, que estaban siendo atacados por estos aviones, ¿no? Y imagínense que antes de que pasara eso, venían miles y miles de turistas de todo el mundo a la ciudad de Nueva York a ver el edificio del Empire State y a ver el edificio de los gemelos, que era prácticamente un monumento para la ciudad de Nueva York y para Estados Unidos, ¿no? Nadie nunca se imaginaba que esos edificios algún día fueran a caer, que fueran a desaparecer. Eso nunca se imaginaban la gente. Sin embargo, imagínense que esos edificios cayeron. Así Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ven este templo que está aquí tan hermoso y tan bonito, va a llegar un día que no va a quedar piedra sobre piedra. Veámoslo rapidito, por favor. Eso está en el libro de San Mateo, por favor, veámoslo. San Mateo capítulo 24, rapidito. Y nos vamos a dar cuenta que los celotes tuvieron que ver mucho con la destrucción de Jerusalén. Mateo capítulo 24, vamos a ir rapidito, para que veamos eso. Mateo 24, y vamos a ver el versículo del 1 en adelante. Mire lo que dice.
cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Okay? Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es lo que les decía anteriormente. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad de que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Imagínense, pero ¿qué le decía Jesús? Pero aún no es el fin. Imagínense. Ahora, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, versículo 10, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes? Falsos profetas. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice ahí? Este será salvo. El que persevere, el que esté ahí doblando rodillas, el que esté orando, el que esté conectado con Cristo todo día, todo momento, el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora miremos ahí el versículo 14, mira lo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora vamos a ver la profecía de lo que Jesús le estaba diciendo, que es lo que le quiero mostrar en este momento. Vamos a ver qué Jesús les dijo, versículo 15, dice: por tanto, mira lo que dice acá: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice el que lee entienda. Que dice, por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. Vamos a ver qué es la abominación desoladora, hermano, muy importante. ¿Okay? ¿Cuál era lo que Jesús le estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo a los discípulos que había una señal, ¿no? Que ese templo de Jerusalén iba a ser destruido. No solamente el templo, la ciudad completamente, hermanos. Imagínense. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús le había dicho, mire, va a haber una señal. ¿Okay? Cuando ustedes vean esto, o sea, ¿qué dice ahí? La abominación desoladora. Entonces ustedes tienen que huir, salir de la ciudad y huir para que puedan, ¿cierto?, sobrevivir, para que no los maten, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió, hermanos? Vino el emperador romano, envió tropas, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Okay? Esa ciudad de Jerusalén fue sitiada. Nadie podía entrar y salir, imagínense eso. O sea, vino el ejército romano y iban a entrar a la ciudad, tenían que pasar esas murallas y tenían que entrar adentro a la ciudad. ¿Okay? Ahora, en ese tiempo habían estos grupos, los celotes. ¿Okay? Y los celotes era este grupo rebelde que iba en contra de los propios judíos. ¿Okay? Imagínense que cuando la ciudad estuvo sitiada por tanto tiempo, habían muchos judíos que querían dialogar con los romanos para que el sitio se terminara. Pero estos celotes, estos grupos que habían rebeldes, cualquiera que se levantaba a querer negociar con los romanos, lo mataban. Y mataron a muchos judíos, hermanos, imagínense. Ahora, ¿qué sucedió? Estaba la ciudad rodeada. ¿Okay? Ahora, llegó un momento de que por un milagro de Dios, porque la ciudad estuvo sitiada por ¿cuánto tiempo? Desde marzo hasta septiembre, 5 meses, imagínense. Pero antes de que la ciudad fuera destruida, antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido, como lo dijo Jesús, hubo un momento donde los soldados empezaron a irse atrás. ¿Okay? Se retiraron de la ciudad, se fueron hacia atrás. ¿Okay? Y la gente no decía, ¿qué está pasando? Solamente la mano de Dios poderosa que había dicho de que eso iba a suceder, ¿sí o no? Nadie sabe por qué. Pero los que entendían las profecías, los que sabían lo que había dicho el profeta Daniel, lo que había dicho Cristo Jesús, cuando vieran que la abominación desoladora, tenían que salir. Y todos los cristianos que conocían salieron. Pero muchos de esos grupos celotes se fueron a perseguir a los romanos, imagínense, y mataron a muchos romanos. Y eso hizo que el emperador todavía se pusiera más furioso. Y ahora sí vino en contra de ¿qué? De Jerusalén. Y prácticamente mataron a miles, murieron ahí. Haga de cuenta un río de sangre.
El templo fue destruido completamente como Jesús lo había dicho. Jesús le había dicho, mira, cuando vean esto, prepárense. Y es lo mismo que Jesús te dice para el tiempo de ahora. Cuando vean esto, prepárense porque la segunda venida de Jesús está pronto a venir, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que sucedió con los celotes, hermanos? Ellos fueron, y Simón fue parte de ellos, ¿no? Pero qué maravilloso saber de que Cristo en un momento de su vida llamó a quien, a Simón el celote, a un hombre que tenía quizás ese temperamento, esa forma de pensar. Sin embargo, Jesús lo llama y trabaja con él como trabaja contigo y conmigo y lo transforma, lo cambia de ser un celote a ser un hijo de Dios. Qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que anteriormente en otro tiempo estábamos con otras ideas? Quizás lo que nos llamaba la atención eran las cosas de este mundo, ¿no? El estudio, los negocios, hacer dinero, los deportes, todo aquello era lo que nos llenaba, era nuestro mundo. Pero cuando aparece Cristo Jesús en tu vida y en mi vida, nos damos cuenta que hay algo mejor para ti y para mí. Que nada de esto material me va a dar vida eterna. Que el único que me da mi vida eterna es Cristo Jesús. Y Simón el celote entendió eso. Que eso, si se mantenía en ese grupo, él iba a morir tarde o temprano. Y después se iba a perder por la eternidad. Pero cuando él se encuentra con Cristo, él se da cuenta que hay algo mejor que él puede hacer. Él puede ser un instrumento de Dios para ganar almas, para llevar el evangelio, para ser un instrumento, para dar su testimonio y decir, yo era un celote, pero ahora soy un hijo de Dios. Qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede hacer esa transformación en cualquier ser humano? Dios puede hacer la transformación en cualquier persona. Lo que Dios necesita es que tú y yo estemos dispuestos a abrir nuestro corazón, a invitarlo a Él como que entre en nuestra vida, que sea nuestro Señor y Salvador, que vamos a dar media vuelta y si vamos en rumbo hacia el norte, vamos a dar media vuelta hacia el sur. Pues, si vamos perdidos en este mundo, ahora Dios te dice, te voy a dar un objetivo principal, algo mejor para tu vida. Qué maravilloso, que eso es lo que vamos a ver si este hombre pudo aprender eso, ¿no? Simón el celote. Vamos a ver si él lo pudo entender, porque muchos de nosotros no lo entendemos así, ¿sí o no? Pero Dios es maravilloso, Dios es grande y poderoso. Él es el que todo lo puede, hermanos. Él es un Dios poderoso. Sigamos avanzando aquí con el tema. Se me hicieron las antes. Ok. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dándole gracias a Dios esta tarde por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida? Por lo que está haciendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por eso? Porque Él es un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que camina contigo y conmigo, un Dios que nunca nos deja, que siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para bendecirnos, ¿no? Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Dios que Simón el celote le sirvió, ¿ok? Estoy aquí buscando algo que lentes se me fueron hacia abajo, perdonen. Entonces, vamos a continuar acá con el tema, hermanos. Un momentico acá. Es increíble cómo se me metió esto aquí hacia abajo. Ok, aquí está. Voy a traer otros. Ok. Sí, vamos a darle gracias a Dios por todo y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos seguir avanzando, ¿no? Con el tema, porque para Dios no es nada imposible, hermanos. Estamos trayendo Ok, traigo este aquí. Ok, sigamos con el tema acá. Vamos a ver aquí dice acá, los celotes estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios, ¿ok? Muchos historiadores creen que cuando los romanos saquearon a Jerusalén bajo Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo, ese terrible holocausto fue precipitado en gran manera por los celotes, ¿ok? Durante el sitio de Roma, después de que el ejército romano ya había sometido a la ciudad, que dice aquí, dice, y cortado todas sus vías de suministro, los celotes comenzaron a matar judíos que querían negociar con el imperio romano para terminar con el sitio, ¿no? No permitieron que nadie se rindiera para salvar su vida.
cuando Tito vio cuán desesperada era la situación, que dice, destruyó la ciudad, masacrando a miles de sus habitantes y llevándole los tesoros del templo. Imagínense, como Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Dice, Simón era uno de ellos. Es interesante que cuando Mateo y Marcos nombran a los 12, dice, ponen a Simón junto que Judas Iscariote. Vamos a verlo ahí rapidito, por favor. Hablamos la palabra en el libro de Marcos, por favor, capítulo 6. Veamos esto, Marcos capítulo 6, ¿ok? Muy importante, para que veamos cómo Marcos y Mateo colocan a estos dos juntos, ¿no? Parece que se hicieron buenos amigos el celote con Judas, ¿no? Marcos capítulo 6, versículo 7. Búsquelo ahí, por favor. Marcos 6, versículo 7 al 9. Mira lo que dice acá. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué dice ahí? Cuando Jesús, se acuerda, mandaba a los discípulos de dos en dos y les daba autoridad para que sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y que vertiesen, ¿qué? 2 túnicas. ¿Okay? Muchas veces, hermano, podemos darnos cuenta que quizás Simón el celote pudo haber ido ¿con quién? Con Judas muchas veces, ¿no? Porque todos ellos tenían, ¿cierto?, estas afiliaciones de estos grupos políticos, ¿no? O sea, se llevaban bien. Ahora, lo que vamos a ver más adelante es cómo Simón el celote, siendo un discípulo de Cristo, se encontró con quién otro, con alguien que Jesús había llamado también anteriormente. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, ¿no? O sea que los celotes, me imagino que odiaban los cobradores de impuestos, porque estaban ¿con qué? Con el gobierno, con el imperio romano. Sin embargo, cuando Cristo llamó a Mateo y llama a Simón el celote, sin embargo, llegaron a ser los dos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús, ¿qué? Tocó sus vidas, tocó sus corazones. Y ese odio que ellos tenían, esa forma de vivir, fue ¿qué? Cambiada, transformada. ¿Para qué? Para ser discípulos de Cristo. Qué maravilloso, hermanos. Estamos viendo aquí la transformación de hombres que para la sociedad no servían para nada, que era imposible, ¿no? Porque eran casos prácticamente que no servían. Sin embargo, para Dios, Él toma lo necio del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. Así es, Dios es maravilloso, ¿no? Casos que parecieran imposibles, pero para Dios todo es posible. Qué maravilloso. Vamos aquí. Dice aquí, es muy probable que Simón y Judas hayan formado uno de estos equipos, ¿no? Cuando iban de dos en dos, muchas veces. Dice, es muy posible que ambos, Simón y Judas, siguieran originalmente a Cristo por razones políticas, pero en algún punto Simón llegó a ser un seguidor genuino y fue transformado. ¿Ok? Eso es muy importante, hermanos. Quizás Simón vino por cuestiones políticas, a lo mejor dijo, aquí hay un líder que puede traer paz y puede traer liberación al pueblo de Israel. Sin embargo, él vino por otras cosas, pero Jesús lo cambió y lo transformó. Comparado a Judas, que lo vamos a ver después, Simón el celote fue transformado, fue cambiado, ¿ok? Esa mentalidad, todo eso que él tenía por dentro, ese odio, deseo de venganza, él está dispuesto a morir por un partido político. Sin embargo, él se dio cuenta que vale mejor la pena morir ¿por quién? Por Cristo Jesús. Así como decía Pablo, para mí el morir es Cristo, ¿qué dice? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué? Porque él encontró al Señor de la vida, encontró el que es el camino, la verdad y la vida, a Cristo Jesús. Y cuando tú y yo encontramos a Cristo, nuestra vida toma otro énfasis, ¿no? Ya nuestra vida tiene algo mejor para ti y para mí. Ya cuánta gente tienen todo en la vida, pero están vacíos todavía. Nada los llena. Y si los llena es por un día nada más o por una semana. De resto, o sea, compran un carro por una semana, un mes, y ya después ya quieren otro carro, una casa. No se sienten bien donde están. Siempre están buscando algo. No sé, o sea, es algo que nada los llena del mundo.
Pero cuando Cristo es el centro de tu vida y el mío, ya lo otro viene por añadidura. Ya lo otro no es lo más importante es que Dios en tu vida, ¿no? Dios, tu familia y después lo otro en el mundo, ¿no? Muy importante. Simón el Celote había encontrado lo que era lo más importante para su vida, que era Cristo. Y él se dejó cambiar, se dejó moldar por las enseñanzas del maestro, como el maestro caminó con él 3 años y medio, hasta que Simón el Celote llegó a duplicar el carácter de Cristo. Imagínense, ya no duplicó lo que él creía anteriormente. Entonces esa filosofía, todo eso que él creía, se quedó atrás. ¿Ahora qué? Él creía ¿en quién? En Cristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios, el que había venido para dar su vida por el pecador. Maravilloso. Y empezó a predicar el Evangelio también, a llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Vamos a ver aquí qué pasó con Simón el Celote. Lo que puede pasar contigo y conmigo. ¿Quién quiere saber? Dice, cuando Jesús, no derrocó a Roma, sino que habló de morir, algunos habrían esperado que el traidor fuera Simón, un hombre de tan profunda pasión, celoso políticamente, convencido de que podía alinearse con los terroristas, pero eso era antes que conociera a Cristo. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque él hizo lo que dice acá en el libro de 2 de Corintios. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, hermanos. Lo sabemos de memoria, pero 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Es lo mismo que ocurre en tu vida y en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de ustedes y yo conocemos personas así? Que anteriormente eran criminales, eran ladrones, eran personas que estaban estafando a otras personas. Sin embargo, brujos que estaban ahí practicando la brujería, santería. Sin embargo, cuando se encontraron con Cristo, Dios les cambió, los transformó, les dio la mente de Cristo. Qué maravilloso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos el día de hoy ser transformados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos el día de hoy que Dios nos dé, que sea el motivo principal por el cual nosotros estamos en este mundo? Todos estamos aquí de paso. Nuestro destino eterno es el reino de los cielos. Nosotros somos peregrinos en este mundo, en esta tierra. No estamos aquí permanentemente, porque tenemos un hogar en el reino de los cielos, el cual Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese reino, que tú y yo tengamos vida eterna, que no estemos en un mundo donde hay odio, donde hay robos, donde hay asesinatos, donde hay tantas cosas que se ven en el mundo, sino que estaremos en un lugar donde habrá amor, donde ya no habrá pecado, donde no habrá odio, donde no habrá ese tipo de cosas que vemos alrededor. ¿Vale la pena seguir a Cristo, hermanos? Simón el Celote se dio cuenta que había algo más importante para su vida, que su vida había cambiado, que ahora él tenía un objetivo nuevo, que era ¿qué? Servirle a Cristo. Que es lo que tú y yo debemos hacer en nuestra vida, servirle al Maestro, servirle a Dios. El tiempo que estemos en este mundo, que podamos ser instrumentos de Cristo para llevar el Evangelio a tanta gente que todavía no lo conocen, a tanta gente que todavía andan por otros caminos, ciegos. Simón el Celote pudo escuchar la voz de Cristo en medio de tanto alboroto, en medio de tantas cosas en el mundo. Sin embargo, él pudo identificar al Maestro y darse cuenta que ese era el camino para lo mejor para él y su familia. No sé dónde tú estarás el día de hoy. No sé si estarás viendo este tema en Haití, en Colombia, en cualquier país del mundo, pero yo te digo a ti hoy, Dios te está llamando también. Así como llamó a Simón el Celote, que estaba completamente perdido en otro rumbo, sin embargo, Jesús lo llama. Y Jesús te llama a ti y a mí hoy también para que hagamos un inventario en nuestra vida. Que nosotros nos demos cuenta con quién estamos caminando o hacia dónde vamos. Que hoy podamos dar esa media vuelta y que podamos darnos cuenta que todo eso que está aquí, como le decía Jesús a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra. Mucha gente me dice, hermano, hay gente que no le gusta que hablemos del fin del mundo. Y no es bueno ser alarmista, hermanos. No es bueno solamente estar metiéndole miedo a la gente, pero tenemos que decir la verdad. Todo eso que ustedes ven alrededor, los hermosos edificios, todo que vemos y nos quedamos sorprendidos como la maravilla del mundo,
Como Jesús le dijo a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra, así también en este mundo no va a quedar piedra sobre piedra, porque Dios tendrá que crear nueva tierra y nuevos cielos para la honra y la gloria de Él, después del milenio. Dios lo va a crear, o sea que Dios va a tener que renovar todo porque el pecado tiene que desaparecer completamente. Pero Dios quiere hombres y mujeres que quieran ser parte de ese reino, que quieran vivir por la eternidad con Cristo Jesús para siempre. Jesús dijo, yo me voy a preparar un lugar. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor en San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús está preparando un lugar para ti y para mí, como lo preparó también para Simón el Celote. Vamos a ver la última parte de este tema, hermanos. Muy importante. Simón, antes de haber conocido a Jesús, hubiera podido asesinar a Mateo. Sin embargo, llegaron a ser hermanos espirituales, trabajando hombro a hombro por la misma causa, la expansión del evangelio, y adoraban al mismo Señor. ¿Quién era? Simón el Celote y Mateo. Qué maravilloso. Varias fuentes antiguas dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el evangelio al norte, predicó en las islas británicas, como los otros discípulos. ¿Ok? ¿Qué dice? Predicó en las islas británicas como los otros discípulos. No hay versiones confiables de lo que pasó con él, pero se dice que fue asesinado por predicar el evangelio. Que se dice que fue asesinado por predicar el evangelio. Pero vamos a ver algo maravilloso, hermanos. Que a Simón el Celote, si lo hubiera matado cuando era parte de los celotes, se hubiera perdido por la eternidad. Porque ¿qué estaba haciendo él? Matando gente, haciendo cosas malas. Sin embargo, cuando Cristo lo llama, lo transforma y lo cambia, se fue a predicar el evangelio, a ganar almas para Cristo, para el reino de los cielos. No le importó ir hasta diferentes lugares lejos. Quizás le tocó pasar hambre, frío, calor. Él fue a hacer el trabajo lo que Dios le había mandado a hacer. Qué maravilloso. Lo maravilloso de esta historia de Simón el Celote es de que su nombre va a estar escrito en uno de los muros de la Santa Jerusalén. Ah, qué maravilloso. ¿Ah? Vamos a verlo ahí, por favor, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Vámonos ahí, por favor. Apocalipsis 21, versículo 14. Vámonos ahí. Que el nombre de Simón el Celote debe estar ahí también. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén por eso. Usted sabía que el nombre de Simón el Celote va a estar en la Santa Jerusalén, en aquella ciudad eterna. Saber de que no solamente Simón el Celote, sino todos los otros discípulos, hermanos, Mateo, el que era el publicano, el que era cobrador de impuestos, ¿no? Todos estos discípulos que eran hombres comunes, Jesús los transformó y los cambió. Ellos al final dieron su vida, ¿por qué? Por la obra de Dios, por el Maestro. Ellos decían, no nos podemos callar de lo que hemos oído y hemos escuchado. No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto. Qué maravilloso. ¿Y qué es lo que hemos visto tú y yo? Hemos visto maravillas como Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Que cuando antes estábamos perdidos en otro rumbo, sin embargo Dios te llama y me llama a mí y nos alcanzó a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y nos llamó ¿para qué? Para ser parte de un reino, el reino de los cielos. ¿Cuántos nos sentimos contentos esta tarde? ¿Dónde estuviéramos el día de hoy si hubiéramos seguido caminando por el mismo camino? Quizás estuviéramos ya muchos de nosotros muertos. Quizás, quién sabe qué es lo que hubiera pasado con nuestra vida si Dios no nos hubiera alcanzado a través de su Espíritu Santo. Pero qué maravilloso, hermano, yo le doy gracias a Dios. Cuando usted prende las noticias, usted no ve sino malas noticias. La única buena noticia que usted ve es la temperatura, no más. Aunque hay gente que no le gusta cuando le dicen que va a estar frío o que va a llover. Pero tú y yo deberíamos ponernos contentos, sea que va a llover o sea que va a hacer calor, porque estamos vivos y le damos gracias a Dios. Qué maravilloso. O sea que son buenas noticias. O sea, cada día que estemos vivos en este mundo son buenas noticias. Démosle gracias a Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría pedirle a Dios hoy, Señor, como pudiste transformar a Simón el Celote, transfórmame a mí también? Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde.
Te agradecemos, Señor, de todo corazón por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Todo el dolor, todo lo que tuviste que pasar para podernos redimir de la muerte, del pecado y darnos vida eterna. Gracias porque así como alcanzaste a Simón el Celote, que era un revolucionario, que era un político, que era un hombre que andaba por otros rumbos, sin embargo tú lo llamaste algún día y él fue parte de los 12 discípulos, Señor. Que así como Simón el Celote, tú nos llames a nosotros también, que podamos seguir caminando en este mundo, a pesar de la lucha, los problemas, las dificultades que hay, que sepamos que algún día tú aparecerás en las nubes de los cielos y nos iremos a casa a tener vida eterna. Que cada amigo que está viendo este tema, que se pueda arrepentir de corazón y permitir que Jesús entre a su vida y que a partir de este momento podamos empezar a caminar hacia el reino de los cielos. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, esos triunfos, mi gloria será. Y algún día después de la cruz, mi corona Jesús me dará. El mundo después de la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, de sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Y yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz,
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.